Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Pues en esta ocasión vamos a explicar qué son las especificaciones del dibujo en ingeniería de la materia de diseño asistido por computadora. Los integrantes del equipo son Hernández Rodríguez Luis Honorio, Git Márquez Ever Armando, Pérez Palacios José Ricardo y un servidor Sánchez Pineda, Elijada Polinar. Bien, ¿cuáles considera que son las partes más importantes del plano? Primero, es interesante conocer y entender primero el tipo de trazado que tenemos en un plano, desde las construcciones geométricas sencillas y elementales, las cuales son base fundamental para trazos más complejos posteriormente. Debemos tener en cuenta dos premisas importantes, que son la rapidez y la precisión, las cuales se aportan bastante al momento de hacer un diseño asistido por computadora. De hecho, gracias a la rapidez y la precisión es que existen este tipo de diseños. Bien, es la representación gráfica realizada con medios técnicos de una superficie sin realizar una proyección porque tiene solo dos dimensiones, X y Y queda definido por dos rectas que se cortan, dos rectas paralelas, una recta y un punto o tres puntos. Bien, en este ejemplo, bueno, es una superficie generada por una recta que gira con respecto a un eje perpendicular a ella, como se observa en la imagen. Bien, designación de los elementos de un plano los más importantes. El punto es la intersección de dos rectas, no tiene dimensiones. Y la línea, sucesión de puntos, una línea se denomina recta cuando los puntos van en una misma dirección, o en caso contrario se le denomina curva. Las líneas tienen una dimensión y pues también se puede nombrar como recta R o curva C. Bien, la semirrecta pues es una recta limitada por un extremo y se nombra mediante el punto de origen y el nombre de la recta, por ejemplo semirrecta AR. Segmento, porción de línea limitada por dos puntos. Si la línea de origen es recta, se denomina segmento. Bien, la línea quebrada, si la línea de origen es curva, se le denomina arco. Línea quebrada, bueno, son varios tipos de líneas quebradas. El ángulo es la porción de plano comprendida entre dos semirrectas que tienen un mismo origen. Dichas semirrectas serán los lados del ángulo y su origen común, el vértice de dicho ángulo. Bien, ¿qué son las cotas? Representan las dimensiones reales del objeto. Están constituidos por un conjunto pues, de líneas, flechas, cifras, letras, según sea convenientemente. Esto va acompañado de la simbología, que son elementos con significado pues, universalmente aceptado por normas ya establecidas. Las anotaciones, es de más, por ejemplo, solamente podría servir para, bueno, son un comentario específico a uno de los elementos y se suele acompañar de una flecha que lo señala. Estos son muy importantes. Cuadros de características técnicas o leyendas incluyen la descripción, referencia del fabricante, pues sus características, cantidad de todos los elementos o componentes del documento gráfico. Cuadro de rotulación o carátula. Identifica el plano o dibujo y contiene información sobre el mismo. Estos son muy importantes porque si nosotros se lo vamos a dar a un ingeniero o a un técnico, tiene que saber en qué consiste y qué es lo que se va a hacer. Bien, ¿qué es la escala en el dibujo técnico? Si pretendiéramos representar un objeto de gran tamaño pero manteniendo sus dimensiones reales, se utilizaría un formato de papel de gran tamaño. Por ejemplo, un cigüeñal, un motor, etc. Aquí por ejemplo lo que se quiere representar. Y aún así tenemos limitaciones debido a que no existen formatos de papel del tamaño, por ejemplo, de un barco, de un edificio, de una casa o de un coche. Ahora queremos hacerlo para expresar un objeto aún muy pequeño, pues no podemos plasmarlo en sus mínimas dimensiones porque su visualización sería pues muy compleja, ¿no? Por ello haríamos una ampliación proporcional que permita un fácil trazado y una interpretación más cómoda para nuestro trabajo. ¿Qué es la escala? Es la constante de la proporcionalidad en todos los elementos que lo componen. La relación existente entre las dimensiones de la representación en el plano y las dimensiones reales del mismo en una representación. Bien, ¿cómo se expresa respecto a un objeto la escala? Pues bien, hay tres tipos de medidas, que es la natural, que tiene el mismo tamaño en la realidad que en el papel, es decir, si mide 100 centímetros, en el papel son 100 centímetros. Que bueno, esto sería mucho.
Entonces serían 20 centímetros, pueden ser centímetros, milímetros, pies, etc. Bueno, las abreviaturas que se puede indicar este tipo de escala son 1, 1 o 1 sobre 1. Significa que una unidad en el plano equivale a una unidad en la realidad, o podemos verlo con esta como fórmula, que es la escala es igual al dibujo sobre la realidad. Otro importante es la ampliación, es cuando tenemos que representar un objeto muy pequeño en un papel, más grandes en el dibujo que en la realidad. Aquí las abreviaturas son 2 a 1 o 2 sobre 1. 2 unidades en el plano equivale a una unidad en la realidad. Aquí, por ejemplo, esta escala es 4,1, que bueno, en este caso dividimos 20 entre 5 y nos va a dar 4 la escala. Bien, la reducción, el objeto en el dibujo es menor que en la realidad, se dibujan más pequeños que su tamaño real. Por ejemplo, una escala una escala E es igual a 1 sobre 1,20. En el dibujo equivale a 20 unidades y en la realidad el objeto es 20 veces más grande en la realidad que en el dibujo. Y bueno, ahora los dejo con mi compañero. Hola, soy el alumno Ever Armando Gil Márquez y me toca presentar dos preguntas. La primera es, ¿qué son las vistas de un dibujo técnico? Se llama vista a la imagen de una pieza u objeto mostrada en diferentes ángulos con el fin de visualizar todos sus detalles. Las vistas principales son el alzado, la planta y el perfil. La siguiente pregunta es, ¿qué son las proyecciones axonométricas? Son proyecciones de objetos en un plano que siguen el sistema de proyección axonométrico, el cual consiste en presentar volúmenes o elementos geométricos mediante proyección ortogonal, pero referida a tres ejes ortogonales. En pocas palabras, se muestran tres vistas al mismo tiempo. La siguiente pregunta y parte de la primera sería, ¿cuáles se utilizan en planos de dibujo técnico? Hay tres tipos de proyecciones axonométricas: proyección isométrica, proyección diamétrica y proyección trimétrica. Dependiendo del ángulo exacto en el que la vista se desvía de la ortogonal, pero la más usada de estas tres es la isométrica. Y aquí la veremos en la siguiente. Proyección isométrica. Constituye una representación de un objeto tridimensional en dos dimensiones, en la que los tres ejes de referencia tienen ángulos de 120 grados y las dimensiones guardan la misma escala sobre cada uno de ellos. Otro par que su uso es común son la caballera y el militar. La perspectiva caballera es un sistema de representación que utiliza la proyección paralela oblicua, en el que las dimensiones del plano proyectante frontal, como la de los elementos paralelos a él, están en una magnitud realista. Y por último, el militar. La perspectiva militar es un sistema de representación hipotético debido a que la única forma de que se presenten 90 grados en los ejes X y Y solo sería mirando el cuerpo desde arriba. Su principal ventaja radica en que las distancias en el plano horizontal conservan sus dimensiones y proporción. Hola, ¿qué tal? ¿Cuáles son las escalas normalizadas de ampliación y reducción en planos de dibujo técnico? Bueno, teóricamente puede emplearse infinidad de escalas, pero para poner un cauce a una anarquía que no conduciría más que a dificultar la lectura de los planos, se han establecido ciertas normas. En estas hay una serie de escalas recomendadas para su utilización en los dibujos técnicos, las cuales se especifican en las siguientes tablas. Y en la primera es la UNE ISO 5455 y en la otra es la norma IRAN 5405. Sí, para aplicaciones especiales se estima que es necesaria una escala de ampliación mayor o una escala de reducción menor, como las que se dan en la tabla. Bueno, para una ampliación mayor, se dice que las medidas lineales del dibujo son mayores a las correspondientes a las medidas reales del objeto. Es decir, el dibujo del objeto será de mayor tamaño que el del real. Como se puede ver en la escala 2:1, que las dimensiones del dibujo serán el doble de las correspondientes dimensiones reales del objeto, que es la escala 1:1. Para la reducción,
las medidas lineales del dibujo son menores que las correspondientes de las medidas reales del objeto. Es decir, el dibujo del objeto será de menor tamaño que el del objeto real. Como se puede apreciar en los dibujos, que la escala es 1,2 conforme a la escala original. Según se observa en los dibujos, las magnitudes angulares no son afectadas por las escalas utilizadas, es decir, estas solo afectan las magnitudes lineales. ¿Qué son y cuáles proyecciones ortográficas se utilizan en los planos del dibujo técnico? Bueno, en sí es cuando el dibujante está mirando las caras principales del objeto de forma perpendicular, mostrando las características principales de cada cara. Este sistema requiere por lo general de varias vistas para poder obtener completamente una apreciación completa del objeto. Estas vistas usualmente están distribuidas de forma perpendicular unas con otras. Es así como se obtiene las vistas frontal, lateral, derecha e izquierda, superior, inferior y posterior. Una manera de entender la disposición estándar de las vistas sobre las hojas de papel consiste en imaginar una caja de cristal, como se puede apreciar en la imagen. Tenemos las posibles vistas conforme al observador puede notar en la caja imaginaria. Bueno, un bosquejo o dibujo debe contener solo las vistas necesarias para describir en forma clara y completa el objeto. Estas vistas mínimas requeridas se conocen como las vistas necesarias. Se seleccionan las vistas que tengan el menor número de líneas ocultas y muestren los contornos esenciales o las formas de mayor claridad. Si un objeto requiere solo dos vistas y las vistas lateral izquierda y derecha representan igualmente bien el objeto, utilice la vista lateral derecha. Si un objeto requiere solo dos vistas y las vistas superior e inferior representan igualmente bien el objeto, elija una vista superior. Los objetos complicados pueden requerir más de 3 vistas o incluso vistas especiales. Por ejemplo, vistas parciales. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Honorio Hernández y continuando con el tema de especificaciones del dibujo en la ingeniería, les voy a hablar un poco del sistema de proyección del primer y del tercer diedro. Bueno, según la norma UN 1032, especifica dos formas o métodos posibles para organizar 6 vistas de proyección o proyecciones normalizadas en un papel. El primero es el denominado método europeo o del primer diedro, también conocido como método E. En este sistema es de una proyección práctica basado en un sistema diédrico directo, en el que una pieza, la que es a representar, se coloca con sus dos caras principales paralelas a los planos de proyección. Es decir, si consideramos el objeto a representar dentro de un cubo, en sus 6 caras podemos proyectar las vistas normalizadas. En este caso están representadas de la letra A a la letra F, de forma en la que el objeto se encuentra entre el papel y el observador, quedando estas proyecciones. También cabe mencionar que el símbolo que identifica este sistema es este de aquí, y se tiene que colocar en el cuadro de rotulación del dibujo. Es muy importante definirlo de esta manera. Si nos vamos a las vistas normalizadas de denominación y su colocación, tenemos que se toma como el alzado la vista que mejor detalla la pieza y se debe colocar en disposición normal de su utilización. Si la pieza que se utiliza en cualquier posición, el alzado se representase en la posición de una ejecución o de un montaje. Y bueno, tenemos las siguientes vistas: la vista de cara superior o planta según el punto B, la vista izquierdo lateral o perfil izquierdo según la vista C, la vista derecha o lateral derecha o perfil derecho según la D, la vista inferior según la E y la vista posterior según la letra F. Ahora les voy a hablar un poco, cabe mencionar, que el sistema anterior, el sistema europeo, es un sistema que se utiliza en todo el mundo excepto en los Estados Unidos de América y en Canadá. Y bueno, eso es porque estos dos países lo que utilizan es el sistema de proyección americano. Este sistema es un plano de proyección en donde se coloca delante del objeto en el sentido de la proyección, como podemos ver en la siguiente imagen.
El efecto es como sacar una fotografía. También se definen 6 vistas como vistas normales, con la misma denominación pero distinta colocación en el plano. Como podemos ver, las vistas son las siguientes. Después de tener las vistas deseadas sobre la cara del paralelepípedo, se deben abatir, que para que estén en un mismo plano se deben seguir, que el abatimiento se hace siempre dejando el alzado como vista principal, es decir, las demás se abaten en torno a su alzado. Estando el alzado de la pieza en las demás vistas, deben girar como se aparece, en esta figura, en el sistema americano, cuando se proyecta mirando a un lado de la proyección que se obtiene, se colocan del mismo lado y contrariamente a como ocurriría en el sistema europeo. Existen 2 métodos sencillos para la determinación de estas vistas. Uno es en el que considera la pieza fija y el observador está en movimiento, como podemos ver en la figura. Se puede ver desde distintas perspectivas, pero el único que se mueve es el observador. Y la siguiente, que es mover la pieza permaneciendo inmóvil el observador, como se muestra en la siguiente figura. También se puede seguir otro procedimiento para sacar las vistas, que consiste en quedarse quieto, y ir girando la pieza. Este procedimiento se usa cuando vamos nosotros a dibujar las vistas de una pieza real que podemos coger en la mano, una pieza pequeña. Para las piezas más grandes, en las que se utilizan en la industria, ya sea una máquina o un objeto demasiado grande, pues en este caso sí se utilizaría el método anterior. Y espero que les haya gustado. Mi nombre es Luis Honorio Hernández y continuemos con el siguiente.